Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin salió elegido como ídolo masculino de K-pop número 1 en popularidad por los fans japoneses en marzo. La encuesta titulada Batalla de popularidad de ídolos masculinos del K-pop de marzo, realizada por el medio de comunicación Hallyu japonés, Danme, del 18 de marzo al 1 de abril de 2025. Jimin obtuvo el primer lugar con el 48,66% de preferencias. Felicitaciones, Jimin. Q, en Spotify Costa Rica, se ubica en el puesto 30, Spotify Argentina número 152, Spotify Japón número 7, Spotify Venezuela número 33, Spotify Canadá número 143, Spotify Brasil número 100, Spotify Polonia número 193, Spotify Estados Unidos número 67 y Spotify Global número 20. En las listas Billboard, Muse esta semana ocupa el puesto 5 en álbumes mundiales. Billboard Global 200 número 61 y Billboard Global excluyendo a Estados Unidos número 40. Continuamos con el stream para que Jimin se mantenga por mucho tiempo en estas listas Billboard. Es importante para la lista Billboard de fin de año. Escucha Muse y playlist enfocadas en You. Jimin se convierte en el primer y único solista en pasar 100 semanas en la lista de álbumes mundiales de Billboard. Faye 63 semanas y Muse 37 semanas. Jimin también es el primer y único solista en haber alcanzado el puesto número 1 en la lista, con un total de 13 veces, 5 veces con Faye y 8 veces con Muse. Felicitaciones, Jimin. Sigue viendo el video Who en YouTube. Falta muy poco para los 100 millones de reproducciones. Según el informe Hallyu 2024, el documental de Jungkook se ubicó en el puesto 2 en el ranking de las películas coreanas más rentables en el extranjero. Felicitaciones, Jungkook. Jungkook figura en el top 10 de los cantantes extranjeros más populares durante 2 años consecutivos en la encuesta Hallyu en el extranjero 2025. Nuestro chico dorado brillando mundialmente. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 75. En la lista Billboard Global 200, Seven se ubica en el puesto 132 y en los Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 76. Jungkook se convierte en el primer solista de K-pop en pasar 90 semanas en la lista diaria global excluyendo a Estados Unidos. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos escuchando Seven y el álbum Golden para que Jungkook siga en las listas Billboard. 3D alcanzó las 850 millones de reproducciones. 150 millones para el billón. Vamos, falta poco. Jimin obtuvo el primer lugar en la votación de Mejor Bailarín Ídolo, realizada por VAX. Como premio, recibirá una transmisión publicitaria de 7 días en la pantalla principal de COEX Media Tower en Samseong-dong, del 12 al 25 de abril, un artículo de noticias digitales de Honan Bilbo, 11 de abril, y una celebración oficial de SNS de Bugs Favorite, 10 de abril. Felicitaciones, Jimin, por todos tus logros. Vota por Jimin y Jungkook en los Top 50 Music Awards, en las diferentes categorías que están nominados, es hasta el 27 de abril. Puedes votar cuantas veces quieras. En estas votaciones vamos muy abajo. Es solo un clic.
Vota en los Seoul Music Awards, descarga las aplicaciones. Jikook hasta el momento van primero y segundo. Sigamos votando, el 12 de abril se cierra la primera ronda. Vota en los Music Awards Japan, envía 24 solicitudes diarias por Who is Standing Next to You. La primera ronda cierra el 13 de abril y clasifican los 10 primeros y hasta el momento Jimin y Jungkook no estarían clasificando. Son premios importantes. Pongamos todo para recuperar posiciones. Vota por Jikook como el mejor ídolo solista de K-pop de 2025. Están en la segunda ronda compitiendo con otros idols. Vota cada 5 minutos. Vamos, con entusiasmo votemos por Jimin y Jungkook. Van muy bajos en algunas votaciones. Sigamos con nuestro apoyo constante hacia ellos. Diario Militar Jikook. Menú del día. Desayunaron: sopa de hueso con pastel de arroz, tortilla de jamón, huevos revueltos, kimchi y ketchup. Almorzaron: arroz, sopa picante de abadejo, salteado de bulgogi de ternera con setas, raíz de loto caramelizada, kimchi de rábano y Coca-Cola. Cenaron: butadon, que es cerdo sobre arroz, sopa udon, curry de pollo, ensalada de cebollino y rábano encurtido, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 5 grados Celsius, parcialmente nublado. En la tarde, 16 grados Celsius, mayormente nublado. Tarde-noche, 14 grados Celsius, lloviendo. Un exestilista de la sesión fotográfica del video musical I Need You Japan de BTS compartió un hermoso mensaje. Una de las cosas que dijo, Jimin Nim era el más genial de ellos. Bailabas muy duro y lo hacías muy bien. Aunque te hiciste súper famoso y ganaste muchos fans, me imagino que los haters, los comentarios maliciosos y la presión por ser el mejor debieron pesar mucho sobre ti. Pero ser un cantante top, popular, no solo significa ser bueno cantando. Hay muchas personas que cantan técnicamente bien, pero creo que tener encanto en la música es lo más importante. Jimin Nim, tienes un encanto increíble y creo que por eso has llegado a este nivel. Puede que nunca nos volvamos a encontrar, pero seguiré apoyándote, y al hacerlo, yo también viviré feliz. Por favor, sé feliz. Qué hermosas palabras de él hacia Jimin. Ojalá algún día se vuelvan a encontrar. Se dio a conocer en las condiciones que dormían en la unidad de Nam, no tenían camas, dormían sobre esta tarima de madera, pequeñas donde los soldados solo pueden dormir en forma fetal. Es indignante para cualquier muchacho pasar un servicio militar en esas condiciones, por eso entendemos que Nam expresara continuamente su anhelo de irse prontamente de ahí, durmiendo 18 meses en condiciones indignas. Las bases donde se encuentran Jimin y Jungkook fueron remodeladas en 2023, y duermen en camas individuales, no son de lo mejor. El Estado coreano debería brindar las mejores condiciones a los soldados ya que el servicio militar es obligatorio, tienen que tener las mínimas condiciones, como dormir bien. ¿Sabías que? Las exvecinas ya están delirantes, sacando nuevamente que Jimin, escrito en el pecho de Jungkook es una edición. Yo compré el photobook, y parece que me llevó la versión editada, porque está la fotografía de Jungkook luciendo con una gran sonrisa el nombre de Jimin en su pecho. Estas exvecinas de aquí a 2 meses terminarán más delirantes que nunca. Y para continuar las risas, que son tan buenas para nuestro ánimo. Acá les dejo a otra exvecina, quien publicó un collage, diciendo que lo de Jikook era solo contenido de la empresa. Y una Komin coreana, le contestó, ¿es esto lo que quieres? Ja ja ja. Y eso que esto no es todo. Ja ja ja, es tan ridículo que me da risa ja 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 ja. ¿Quieres que te mande más? Uf, mándame un DM. Y la Taekuka tuvo la osadía de contestarle, diciendo que Jimin y Jungkook eran una pareja falsa y bla bla bla. La Komin le volvió a contestar, ja ja ja, escuchen bien, parece que ustedes son los que están siendo engañados, así que mejor dejemos de jugar. Ja ja ja, abran los ojos a la realidad. Y no solo ella le contestó, un par más también lo hicieron. Primero estudia coreano, entiende la cultura coreana,
y agregó, realmente es gracioso. No saben nada sobre la cultura de las citas en Corea, ni siquiera leen el contenido completo, solo hablan sin sentido. Me gusta que las coreanas le contesten a esta gente, que no tiene idea y tampoco quiere saber el contexto cultural de las parejas en Corea y cómo se comportan. Además es su idioma y saben perfectamente cómo es el trato entre Jimin y Jungkook. Como lo expliqué en unos de mis videos, el calendario romántico de Taekook se basa en mentiras, suposiciones, momentos de la empresa, que para ellos es fanservice, según su lógica. Las taekukas nunca podrán superar el hecho de las salidas que ha tenido Jikook y mucho menos el buddy system. Cuando la ex vecina dijo que Jimin no era primera opción, otra coreana le contestó, admítelo y mira la realidad a los ojos. La persona en cuestión, por Jungkook, incluso solicitó el alistamiento militar. ¿Por qué sigues negándolo? Cuanto más lo niegas, más triste se vuelve. Si lo admites, te sentirás mejor. Y por supuesto la taekuka no le contestó. ¿Qué le puede contestar? Si Jungkook inició primero la solicitud de buddy system, y quiso estar con Jimin, pudo irse solo, pudo irse con Tae, pudo irse a fuerzas especiales si hubiese querido, pero no, desde un principio probablemente tuvo muy claro lo que quería. Y creo que tuvimos la evidencia de eso en la primera mitad de 2023, cuando extrañaba Jungkook a Jimin. 18 meses separados hubiese sido un sufrimiento para ambos. Y eso claramente las antis no lo van a aceptar, aunque saben perfectamente la verdad de los hechos. Ahora ya lo sabes. ¿A qué momento les recuerda esta imagen? Sí, creo que respondieron correctamente, Jikook dando vueltas y la mordida, que parecía chupón que Jimin le hizo a Jungkook. El relato de Jimin dice que estaban bebiendo, un poco pasados de copas, cuando Jungkook carga de manera nupcial a Jimin y comienza a dar vueltas con él. Jimin pide que pare, pero Jungkook no hizo caso y ahí miró el cuello de Jungkook y como si fuera un vampirito, succionó el cuello de Cookies, él mostró orgulloso esa marca, y no dejó que Jin la tocara. Y así llevó la marca orgulloso todo el día, un poco más y Jungkook enmarca la obra de arte de Jimin. Día 62. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.